Buenas tardes, ahora procederemos a resolver la pregunta 1 parte B, que dice lo siguiente. Una losa dieléctrica de poliestireno de permitividad igual a 2.56 veces la permitividad del vacío y permeabilidad igual a la permeabilidad del vacío de altura OH está rodeada arriba y abajo de ella por espacio libre, es decir, esta losa se encuentra en el vacío, como se muestra en la figura. Asumiendo que el campo eléctrico dentro de la losa viene dado por el campo eléctrico es igual a 5 y tongo más 10 zeta tongo, todo esto por coseno WT menos beta x, donde beta es igual a W por la raíz de mu sub 0 epsilon. Sabemos que beta es la denominada constante de fase o número de onda, W es la velocidad angular, mu sub 0 es la permeabilidad del vacío y epsilon es la permitividad del medio en este caso. Determina el campo magnético correspondiente dentro de la losa, campo eléctrico y magnético en el espacio libre, es decir, en el vacío, bajo y sobre la losa o bloque. Aquí podemos ver la losa con sus respectivas características y aquí está sobre y bajo la losa el vacío, también con las respectivas características de los medios. Solución. Sabemos que podemos escribir un campo eléctrico E igual a 5 i tongo más 10 zeta tongo, todo esto por E elevado a la menos jbx, y esto a la vez también se puede escribir de forma fasorial como dicho campo mencionado anteriormente por E elevado a la jwt. Sabemos que el campo que nos dan en el enunciado es igual a la parte real de este campo escrito de forma fasorial. También sabemos que la componente en i de este campo es igual a 5 e elevado a menos jbx y la componente en z de este campo es igual a 10 por e elevado a la menos jbx. De la tercera ecuación de Maxwell de forma fasorial sabemos que el rotor del campo eléctrico de forma fasorial es igual a menos mu sub 0 por la derivada temporal del campo magnético de forma fasorial. Desarrollaremos cada una de estas partes y luego llegaremos a un término para poder despejar el campo H. Sabemos que el rotor del campo eléctrico de forma fasorial es igual a E elevado a la jwt. Esto sale, pues multiplica tanto la componente en i como la componente en z del campo E, que no está escrito de forma fasorial, es E elevado a la jwt por el determinante de, en la primera columna, los vectores de la base canónica, en la segunda columna, las derivadas espaciales y en la tercera columna, fila, primera fila, segunda fila y tercera fila, las componentes del campo eléctrico, este campo. Al desarrollarlo obtenemos que es igual a E elevado a la jwt, todo esto por x tongo de E sub z a de i, que es igual a 0, porque la componente en z del campo eléctrico no depende de i, menos de E sub i a de z, que también es igual a 0 porque la componente en i del campo eléctrico tampoco depende de z, menos de E sub z a de x más menos i tongo por de E sub z a de x más z tongo por de E sub i a de x. Y al desarrollar esto obtenemos que es igual a 10 j beta elevado a menos jbx en i tongo menos 5 j beta elevado a la menos jbx en z tongo, todo esto multiplicado por e elevado a la jwt. Sabemos que el campo magnético escrito de forma fasorial es igual a un campo magnético que en estos momentos desconocemos por e elevado a la jwt. Esto al derivarlo con respecto al tiempo obtenemos que la derivada temporal del campo magnético escrito de forma fasorial es igual a jw por el campo magnético desconocido por e elevado a la jwt. Baja este jw de acá. Ahora, al juntar esta expresión y esta expresión y meterlas
en la ecuación de Maxwell, a la tercera ecuación de Maxwell, obtenemos lo siguiente. Que E elevado a la JWT es igual a menos 1 partido en mu sub 0 JW por 10 JW elevado a menos JBX en Itongo menos 5 J beta elevado a la menos JBX en Z tongo, todo esto por E elevado a la JWT. Y en ambos lados se van lo elevado a la JWT. También sabemos que beta es igual a la raíz, beta es igual a W por la raíz de mu sub 0 epsilon. Se va en la unidad imaginaria y factorizamos por beta. Sacando la factorización por beta, obtenemos que el campo magnético H es igual a la raíz de mu sub 0 E partido en mu sub 0, todo eso multiplicado por 5 elevado a menos JBX en Z tongo menos 10 elevado a menos JBX en I tongo. Esta expresión que está acá es denominada, esta expresión es la inversa de la impedancia intrínseca. En este caso la impedancia intrínseca sería la raíz de mu sub 0 partido en epsilon. Todo eso multiplicado por 5 e elevado a menos jbx en z tongo menos 10 e elevado a menos jbx en i tongo. Y para poder obtener el campo magnético necesitamos sacar la parte real de este campo de acá, multiplicado por e elevado a jwt. Es decir, estamos escribiendo este campo de forma fasorial. Y obtenemos que el campo magnético es igual a 4.244 por 10 a la menos 3. Esto debería de resolver esto. Por 5z menos 10i tongo, todo eso por coseno wt menos bx. Para conocer el campo sobre y bajo las placas, usaremos las condiciones de borde de los campos. Condiciones de borde del campo eléctrico. Primero analizaremos las condiciones de borde para el desplazamiento, para las componentes normales de los desplazamientos eléctricos. Y sabemos que la diferencia de las componentes normales es igual a la carga libre, pero en este caso la carga libre es 0, pues no hay cargas libres actuando en este medio, solamente tenemos la dosa dieléctrica y el vacío. Y nosotros sabemos que la componente normal del desplazamiento eléctrico en el vacío es igual a E sub 0 por E sub b con I igual a 2H. Y la componente normal del desplazamiento eléctrico en el dieléctrico es igual a 2.56 E sub 0 por E sub b. Esto deriva de que el desplazamiento es igual a la permitividad del medio por el campo eléctrico. De aquí obtenemos que la componente normal de el campo eléctrico en el vacío sobre la placa, por eso es I igual a 2H, es igual a 2.56 veces la componente normal del campo eléctrico en el dieléctrico. Y nosotros de acá sabemos que E sub pi, el vector E sub pi en I igual a 2H es 12.8 coseno de Wt menos beta x en I tongo. Aquí obtuvimos la componente normal del campo eléctrico en el vacío. Ahora analizaremos las componentes tangenciales de los campos eléctricos o condiciones de borde para los campos eléctricos tangenciales. Y con esto obtenemos que la componente normal del campo eléctrico en el vacío, es decir esta, menos la componente normal tangencial del campo eléctrico en el medio 1, es decir esta, aquí se cambiaron los signos obviamente, son iguales a 0, la resta de ambas componentes es igual a 0. Con esto obtenemos que las componentes tangenciales son iguales, es decir que la componente tangencial del campo eléctrico sobre la losa es igual a 10 coseno de Wt menos beta x por z tongo. Y con esto obtenemos que en total, que
el campo eléctrico sobre la losa, el campo eléctrico total sobre la losa es igual a 12,8 y tongo más 10 z tongo por coseno WT menos beta x. Ahora procederemos a analizar las condiciones de borde para el campo magnético. Primero, las condiciones de borde para la componente normal del vector intensidad de campo magnético, donde la diferencia de las componentes normales es del vector intensidad de campo magnético en los diferentes medios es igual a 0. Con esto obtenemos que mu sub 0 h sub i es igual a mu sub 0 h sub i, es decir, la componente normal del campo magnético o del campo magnético es igual a la componente normal del campo magnético en el vacío. Y con esto obtenemos que el campo magnético en el vacío es igual al campo magnético en el dieléctrico. Y ahí obtenemos que h sub i en el vacío es igual a 4.244 por 10 a la menos 3 por menos 10 coseno WT menos beta x, esto en i tongo. Ahora analizaremos las componentes tangenciales, a la diferencia de las componentes tangenciales de los campos de los diferentes medios, y esta va a ser igual al vector densidad de corriente, que en este caso es 0, pues no hay cargas moviéndose. Como podemos ver, no tenemos cargas en este esquema. Con esto obtenemos que las componentes tangenciales de ambos campos son iguales. ¿Esto qué quiere decir esto? Que la componente tangencial del campo magnético en el vacío va a ser igual a la componente tangencial del campo magnético en el otro medio, o en el dieléctrico, y esta es igual a 4.244 por 10 a la menos 3 por 5 coseno de WT menos Bx en z tongo. Y ahora obtenemos que el campo magnético total en el vacío sobre la losa es igual a 4.244 por 10 a la menos 3 por 5 z tongo menos 10 i tongo coseno de WT menos beta x. De forma similar, el campo eléctrico y magnético bajo la placa son el campo eléctrico en I igual 0, es decir, igual bajo la placa, es el mismo que el otro campo, que el campo eléctrico sobre la placa, y es igual a 12.8 i tongo más 10 en z tongo, 10 por z tongo, todo esto por coseno WT menos beta x, y el campo magnético bajo la placa es igual al campo magnético sobre la placa y es igual a 4.244 por 10 a la menos 3 por 5 z tongo menos 10 i tongo, todo esto por coseno WT menos beta x.